Bueno, pues en este momento, Pablo, inicié la grabación. Eh, Maravilloso. Como te decía, esto es un esfuerzo mío, sobre todo por tener conversaciones con personas con las que yo siempre he querido tener conversaciones, ¿no? Y que mi día a día se vuelva un poco más interesante. Y de todas maneras, pues he estructurado como la conversación en algunos momentos, ¿no? Perfecto. Y quisiera empezar entonces para conocerte, porque nosotros hemos hablado dos veces en la vida o tres veces en la vida, para conocerte más, que me cuentes como quién eres tú hoy, ¿no? Y a qué te dedicas en tu día a día. Perfecto. Pues hoy, lo primero, soy Pablo Melchor y me dedico a intentar con donaciones desde España, donaciones de personas y organizaciones en España, financiar los programas humanitarios que con una misma cantidad de dinero salvan más vidas o ayudan más o de forma más significativa a más personas. En otras palabras, intento hacer que nuestras donaciones sean lo más efectivas posibles o, en otras palabras, incluso también que donemos más y mejor. Mm. Y, 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 y eso en el día a día, cómo se traduce? Digamos, tú como con quién hablas, ¿no? ¿Qué gestionas? ¿Recibes dinero? ¿Mandas dinero? ¿Qué haces? Perfecto. Esto se traduce en una fundación que hemos llamado Ayuda Efectiva, que puse en marcha con varios compañeros de viaje, digamos, hace ya 5 años, fue cuando empezamos a recibir donaciones. Y esta fundación ha ido creciendo y, como te comentaba, recibe donaciones de particulares o de empresas en España y no pedimos donaciones para nosotros mismos, sino para financiar los programas más efectivos. Esos programas los elegimos en base a la investigación de evaluadores independientes. Imagino que en Latinoamérica ocurrirá como en España, que es que hay un gran escepticismo respecto a las ONG, su calidad, qué ocurre con el dinero. El dinero se destina a aquello a lo que debería. ¿Hasta qué punto son incluso un negocio o una tapadera para otras intenciones? Hay Mm, muchas dudas respecto a las ONG y eso lleva a que haya gente que las descarte como categoría por completo. Es muy fácil decir, las ONG son un negocio, de forma que yo no tengo que ayudar y llego a la conclusión de que puedo dedicarme a otras cosas, ¿no? Yo siempre sospecho de las conclusiones genéricas. Toda generalización es mentira. Y la realidad es que por primera vez en la historia tenemos datos e investigación rigurosa que nos dicen cuáles son las mejores formas de ayudar a los demás y qué organizaciones son las que ejecutan esas mejores formas de ayudar con un menor coste y con mayor efectividad. Entonces, esa idea de todas las ONG son iguales, las intenciones no son buenas, mmm, lo cierto es que la realidad no soporta esa afirmación y encontramos un rango muy amplio de organizaciones, en general tengo que decir que con buena intención, pero con niveles de efectividad muy diferentes. Y hoy, por primera vez, podemos elegir las más efectivas, o por lo menos saber que no nos equivocamos y elegimos algunas opciones excelentes. Me gusta que hayas hablado de la comparación en España y América Latina porque creo que hay muchas similitudes y algunas diferencias, ¿no? Y entonces ahí con lo que dices quizás acá hay mucho escepticismo respecto a las organizaciones, las fundaciones. Yo no estoy tan seguro de eso, ¿no? Yo creo que antes que eso no hay es una disposición a la donación. Es como, esto es una especulación, es una hipótesis mía, ¿no? Hay como el Estado y el mercado. Y sí, hay algunas personas por allá, como en el tercer sector, yo no sé, científicos sociales que se dedican a ONGs y tal, pero no siento que sea, que como que hay un instinto generalizado de las personas por buscar donar. Pero eso, por supuesto, está cambiando en la medida en que pues, nuestros países crecen más hacia consolidarse como clase media y media alta, donde en los renglones de sus gastos mensuales se empieza a pensar, bueno, ¿será que puedo destinar alguna plata a donación? Y, digamos, lo que yo he visto acá en América Latina es que eso lo están haciendo primordialmente estas personas que eh, de pronto leen como de negocios, emprendimiento y todo esto, y muchos de estos gurús terminan diciendo, la vida se trata de dar y de dar, pues recibe, no sé qué. Y entonces yo creo que ahí hay un sector inesperado de la población que está pensando, bueno, ¿cómo donamos? ¿Qué hay que hacer? Tal.
pero me parece interesante. ¿Tú has trabajado alguna vez en alguna fundación, alguna ONG? Yo no había trabajado, conozco Total. organizaciones, he colaborado con organizaciones informalmente, he ayudado en proyectos en proyectos en los que pensaba que podía tener un impacto especial, pero mi trabajo siempre ha sido, bueno, yo era emprendedor, o sea, yo venía del mundo de los negocios, Ujú, con lo que, y no solo de los negocios, sino el emprendimiento al final es el mundo de conseguir resultados con recursos escasísimos y con mm, competencia altísima. Entonces, te diría que mi visión en general del tercer sector no era muy positiva en cuanto a estos criterios que para mí eran clave, ¿no? De la eficacia y la rentabilidad. Ya mm, sea, yo siempre explico que el retorno es clave, ya sea retorno financiero o retorno humano. Lo que no podemos pensar es que por trabajar en el ámbito humano el retorno deja de ser importante, ¿no? Entonces, yo era muy, muy, muy escéptico respecto a las organizaciones sociales y en el fondo, además, no he intentado replicar lo habitual en el sector, sino mm. que he preferido ser, en cierta medida, un outsider que entra con otras consideraciones e intenta hacer un trabajo desde los primeros principios, desde lo que yo como donante esperaría poder conseguir. No me esperaba de nuevo que íbamos a tocar este tema, pero yo me siento muy identificado porque cuando uno habla de optimización, cuando uno habla de máximo impacto por dólar invertido, hay veces siento que lo miran a uno como un bicho raro, ¿no? Y de alguna manera como, casi como nadie me lo ha dicho explícitamente, pero como la derecha de la filantropía, ¿no? Entonces se siente mucha soledad Sí. y mucho rechazo abiertamente. Hace poco lo sentí. ¿Cómo has manejado eso? ¿Lo has sentido en alguna situación particular? Sí, por supuesto, lo he sentido. Está muy bien que lo saques a la luz, porque en el fondo se basa en un prejuicio que no se sostiene, ¿no? El prejuicio es que lo humano es absolutamente incuantificable, Mm, digamos, mm, con lo que toda cuantificación equivale a frialdad. Pero ¿por qué digo que no se sostiene? Pues para mí quien mejor lo ha explicado es Zach Robinson, que actualmente dirige una organización que se llama el Center for Effective Altruism, y dio una charla hace poco que me encantó, en la que él decía, oye, me dicen que soy frío porque hago Excels para tomar estas decisiones respecto a cómo ayudar. Pero si hago Excels es por cuánto me importa. Me importa tanto esta idea de ayudar que no puedo dejarla al azar. ¿Cómo voy a elegir aleatoriamente o por aquello que más me ha tocado el corazón en un momento determinado o lo que se ha cruzado por delante de mis ojos, sabiendo que en el mundo hay tal cantidad de sufrimiento y lo horrible que es? Me importa tanto que quiero asegurarme de que destino mis recursos, que son escasos, de la mejor manera posible. Y por eso hago Excels. mm, Entonces, creo que cuantificar es lo opuesto a lo frío. Cuantificar es dar la importancia que merece a una de las cosas más importantes que podemos hacer con nuestro dinero, que es ayudar a los demás. Entonces, cuando no cuantificamos, cuando pensamos que evitamos ser fríos, al final el coste es humano. Quien paga el coste de que nosotros no hagamos cálculos es la persona más necesitada que va a recibir menos ayuda de la que debería o que no va a recibir la forma de ayuda que sería más beneficiosa para ella. mm. Tocaría difundir un poco más esa charla que dices. Eh, yo me acuerdo que cuando me dio la crisis personal, y ya quiero saber cuál es la tuya, que te llevó a la filantropía, yo llegué a una frase que era como yo quería hacer una reflexión empírica del sufrimiento humano para saber yo a qué me dedicaba, porque estaba cansado de pensar en temas de conflicto armado, que era lo típico de una persona que estudia ciencia política en Colombia. Y la crisis me dio yo, ¿por qué le sigo dedicando tiempo a esto? Si aquí no puedo mover la aguja en ningún sentido, es un problema, digamos, de política tan alta que yo puedo pasar 50 años y no hacer nada en esto. Entonces llegué como a esa reflexión. ¿Cuál fue tu breakthrough, no? ¿Qué te hizo pasar a pensar en la filantropía desde este lugar? Primero en la filantropía, porque me dices que eras emprendedor, y después desde este lugar. Justo, para mí fue una experiencia muy, muy personal. Yo te diría que en mi vida siempre he ido atacando una tras una las mayores frustraciones que sentía, ¿no? Y hubo un momento después de ya casi 18 años como emprendedor que empecé a preguntarme, esto le pasa a mucha gente, tanto si has tenido dificultades como si has tenido éxitos, es esa pregunta de ¿para qué?
¿no? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué tanto esfuerzo? En mi caso, realmente la duda la introdujo un podcast. Oí una conversación en un podcast y lo curioso es que ni siquiera era un tema principal de la conversación. El que a mí se me pegó al cerebro era algo totalmente secundario y alguien mencionaba que había leído un artículo en el New York Times en que una científica social, luego averigüé que es Angela Duckworth, daba como consejo para los jóvenes graduados lo siguiente, ¿no? Ella decía, la pregunta ¿qué quiero hacer? Que en el fondo es la típica que se recomienda, ¿no? Encuentra tu pasión, averigua lo que quieres. Dice, no es una buena pregunta. En el fondo es una pregunta de autorreferencia. No sé si en Colombia se dice, aquí decimos mirarse al ombligo, ¿no? Mirarse a uno mismo. Eres el protagonista, ¿no? ¿Qué quieres tú? En el fondo, el protagonista de esa pregunta es yo. Yo. Y ella decía que hay una pregunta mucho más útil que es simplemente ¿cómo puedo ayudar? Porque de repente saca el foco de ti, tu identidad, cómo te ves oye, estás aquí en interacción con el mundo, con otras personas, con el entorno, ¿qué puedes aportar? Y es cierto que creo que es una pregunta mucho más interesante. Bueno, en mi mente yo la convertí en yo qué puedo aportar al mundo. Y fue una pregunta que es que no me abandonó. O sea, te diría que en los momentos de calma la oía casi como un eco, resonando. Y lo que tenía claro es que lo que estaba haciendo no era lo mejor que yo podía aportar al mundo. O sea, esto no significa que rechace el emprendimiento, ¿no? Yo estoy convencido de que crear empresas, generar riqueza, generar empleo, hay un valor en el emprendimiento. Pero cuando pensaba en la esencia de mi actividad, ¿no? Al final, vender productos online en mi última empresa, ¿no? Esa pregunta, esa exigencia adicional de esto no está mal, pero es lo mejor que puedo hacer, yo tenía claro que no la estaba cubriendo. Y tenía otra experiencia también que era, yo daba clases en una escuela de negocios, en instituto de empresa, daba muchas charlas en público y la gente a veces se me acercaba a felicitarme porque les había gustado lo que les contaba, ¿no? Pero por dentro yo pensaba, ¿qué estoy vendiendo acá? O sea, me están felicitando, pero ¿por qué? ¿Qué estoy dando a esta gente que me está dedicando su tiempo? Bueno, esa pregunta de qué puedo aportar me acabó obsesionando y me obsesionó hasta tal punto que me di cuenta que tenía que parar para responderla, que es algo muy poco habitual, ¿no? Normalmente las frustraciones las arrastramos. Por otro lado, tengo que reconocer que yo era un privilegiado, tenía la suerte de poder permitírmelo, pero lo que hice es que me fui a casa, hablé con los inversores, hablé con varios de mis socios y les dije, oye, si alguien quiere darme el relevo y dirigir la empresa a partir de ahora, a mí me gustaría hacer otras cosas con mi vida y me encantaría averiguar qué puedo aportar al mundo. Y sé que necesito tiempo para responder a una pregunta así. Esto no es un tema de los ratos libres. Entonces, bueno, pude dejar todo ordenado y en enero de 2018 me fui a casa con la misión de averiguar qué podía aportar al mundo. Y no tenía ni idea, no tenía ni idea de cómo hacerlo ni de cómo responder a esa pregunta y me puse a investigar. No sé si paro aquí si tienes alguna pregunta, Andrés, o continúo con mi historia. No, continúa, me parece espectacular Perfecto. lo que cuentas. Pues me siento en casa con esa misión de averiguar qué aportar al mundo y, a ver, lo primero que pienso es, vamos a ver, como te he comentado antes, no sé nada de este tercer sector, ¿no? Voy a empezar a hablar con gente que intenta hacer cosas positivas por los demás. Entonces hablé, por ejemplo, pues la alcaldesa de un campo de refugiados de ACNUR, la que lo dirige, ¿no? Ella misma se autodefinía como alcaldesa, para entender cuál era la situación. Gente de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, ¿no? El sector público y ayuda oficial al desarrollo. Gentes de ONGs, Ashoka, ¿no? Gente que intenta hacer emprendimiento social. Y al mismo tiempo me puse a leer. Oye, ¿quién puede enfocar esto como lo enfocaría un emprendedor? Salvando las distancias, dije, bueno, Bill Gates, voy a intentar entender qué hace Bill Gates con su dinero y el dinero de Warren Buffett. Perfecto, interesante, pero esto es limitado a enormes filántropos. ¿Qué hay para la gente como nosotros, ¿no? ¿Qué hay para la gente normal, digamos, para un ciudadano medio o incluso para una clase media alta grande, como puede ser la de España, ¿no? Y en medio de esa investigación acabé encontrándome con un movimiento internacional, el altruismo eficaz, que fue lo que para mí lo cambió todo, ¿no? Y tengo que decir además que puse en contraste las ideas que fui encontrando con estas otras personas, pensando, oye, a ver si voy a llegar yo aquí con la arrogancia del emprendedor inexperto y me voy a encontrar con que este tema de la efectividad todo el mundo lo tiene controlado. No. La respuesta que recibía de todo el mundo es, no sabes la falta que hace esto. O sea, me encanta que haya gente trabajando en ello porque no sabes la falta que hace, no sabes la cantidad de cosas que hacemos que o no tienen sentido o realmente no sabemos si funcionan.
Hacemos auditoría financiera, yo no puedo comprar un bolígrafo sin una factura, pero no me preguntes si verdaderamente estoy consiguiendo ayudar a esta gente porque no lo sé. O sea, ese tipo de conversaciones uno a uno las oí por todas partes. Entonces, a mí eso me confirmó que en esto del altruismo eficaz, que ahora explicaremos de qué trata, había algo que era necesario. Y a mí personalmente lo que me pareció increíble fue encontrar que personas tremendamente competentes, inteligentes y capaces, en lugar de estar pensando en cómo tener el siguiente exit, en España decimos un pelotazo al vender tu empresa, ¿no? Por ejemplo, sí, claro. cómo hacer fortuna con el emprendimiento, que era el mundo al que yo estaba acostumbrado, me encontré con que había gente que había decidido utilizar toda su capacidad para, utilizando la evidencia y la razón, encontrar las mejores formas de ayudar a los demás. Esa es la O sea, esencia del altruismo eficaz. En España ya habías encontrado eso. Gente que No, operaba de esta manera. esto lo encontré en el movimiento internacional del Ah, altruismo eficaz. claro, 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 claro. claro. Y me pareció incomparable a todas esas otras conversaciones que había tenido en España y encontré un contraste increíble, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la historia de cómo descubrí este movimiento, de que podemos hablar más. Pero para completar un poco la crisis, ¿no? Te diría que para mí hubo dos cosas que yo describo como dos golpes de boxeo, ¿no? Un jab y un gancho, ¿no? Un directo y un gancho. Entonces, el primer directo fue leer a un filósofo que se llama Peter Singer. Estaba en Princeton por aquel entonces, ¿no? Y Peter Singer cuestiona por qué si tenemos la capacidad de ayudar a miles de personas y salvar vidas sin renunciar a cosas significativas para nuestra calidad de vida, ¿por qué siendo esa la realidad no lo hacemos? Y lo cuenta de una forma muy convincente, que también podemos contar si quieres. Y a mí, Peter Singer fue quien me hizo darme cuenta de que podía hacer mucho más de lo que estaba haciendo hasta ese momento. Tenía que hacer mucho más de lo que estaba haciendo hasta ese momento y quería hacer mucho más. ¿Vale? Entonces, ese fue el primer golpe. El segundo fue en una organización que se llama Giving What We Can, tenían una calculadora que la llaman How Rich Am I? ¿Cómo de rico soy? Ahora la tenemos también en ayuda efectiva como el comparador de ingresos. Entonces tú puedes introducir ahí tus ingresos y te dice en qué posición del ranking mundial, no comparándote ya con tu barrio, con tu entorno, con la capital o las provincias, no, con el mundo. Si colocamos a toda la humanidad en una escala de ingresos, ¿en qué posición estás? Y lo que revela ese dato es que el español medio, por ejemplo, está en el top 5% de ingresos del planeta. O sea, el 95% de la humanidad ingresa menos que el español medio. Y eso te coloca en una posición en la que tienes poder para cambiar las cosas, ¿no? Bueno, a mí la combinación de poder salvar vidas y no estar haciéndolo, estar cayendo en gastos superfluos permanentemente, ¿no? Sin hacer mucho más de lo que estaba haciendo, y darme cuenta de que tenía una posición de privilegio respecto a los demás. Y no solo eso, sino que en este movimiento además te daban la solución, ¿no? Te daban las formas efectivas para hacer algo al respecto, pues me ha traído hasta esta conversación hoy que si no, no estaríamos teniendo. Me encanta, Pablo. Me haces recordar de lo que me pasó a mí, lo que yo sentía cuando tuve contacto con esto que estás diciendo, ¿no? Con Peter Singer, con el altruismo eficaz. Yo sentía mucha energía, como encontré una información que se conecta conmigo, que no sabía que estaba ahí de una manera tan clara. Pero, digamos, yo llegué a ella a través del movimiento más empresarial de GiveWell, ¿no? De estos banqueros de inversión y tal. Y yo llegué a eso cuando estaba trabajando para PNUD. Yo decía, pucha, aquí cómo podemos traer algo de esto acá. Y tú contabas esas ideas y te miran como un bicho raro. O sea, eso acá no, eso acá no. Entonces, fue un momento muy, muy especial también. Pero bueno, ya pusiste el tema del altruismo efectivo. Yo no quiero que la conversación se vuelva que cada vez que hablamos de un tema tengamos que como explicar qué es altruismo o Peter Singer y tal, porque esto es una conversación entre amigos y durante la van a ver si la ven algunas personas que se conectan de alguna manera con esto. Perfecto. Pero entonces, yo, por ejemplo, te cuento esto porque yo tengo pues como toda una interpretación de cómo se fue configurando el movimiento del altruismo efectivo, ¿no? A través, digamos, de 3 movimientos simultáneos donde, digamos, los avances en la ciencia social, gracias a los RCTs y la filosofía, ¿no? Analítica de Peter Singer, se combina también con este movimiento de GiveWell, ¿no? Los banqueros de inversión diciendo,
optimicemos, misma lógica de nuestras inversiones a la inversión social. Y ahí se configura algo, ¿no? Que de alguna manera el nombre terminó siendo como distintivo de una organización, ¿no? El Centro de Altruismo Efectivo, pero pues eso es como un bien común. Pero ¿cuál es tu interpretación de cómo ha surgido ese movimiento? Porque yo siento que, digamos, la mía es específica sin ser como yo no, digamos, promuevo mucho el movimiento ni nada de esto. Esto es como un acercamiento a la distancia de qué hace el altruismo efectivo. ¿Cómo interpretas tú qué ha sido su surgimiento? Sí, es similar. Es similar en cierta medida. Yo hablo menos de la vertiente académica porque, bueno, simplemente porque en cierta medida la doy por descontada, ¿no? Doy por descontado, pero no debería porque mucha gente desconoce que en el mundo de la economía del desarrollo, por ejemplo, hay investigación tremendamente práctica. Has hablado de los RCTs, ¿no? De cómo muchas veces imaginamos a los académicos en una torre de cristal. En su universidad, en Harvard, en un edificio de estilo neoclásico, trabajando sobre ideas ficticias. Pero la realidad no es esa. Bueno, existe ese tipo de académico, por supuesto, pero existen muchos otros académicos que hacen investigación rigurosa sobre el terreno, comprobando qué funciona y qué no en la práctica, y contrastando la teoría con la realidad permanentemente. Entonces, existe esta vertiente de la que tú hablas, ¿no? Es cierto que luego, como en todo mundo académico, hay grandes discusiones entre lo que llaman los randomistas que hacen estos experimentos y otra gente que promueve enfoques más sistémicos. Yo creo que todos tienen algo que aportar, pero es muy cierto que ese desarrollo académico ha sido fundamental para lo que viene después. Lo que viene después, y ya entro en cómo lo cuento yo, es para mí la confluencia de dos grandes vertientes. Una es la filosófica y ética que surge sobre todo en Oxford por jóvenes filósofos influidos por Peter Singer, que se hacen muy seriamente la pregunta de si ellos tienen una obligación moral de ayudar a gente que está lejos, gente a la que no ven, gente con vidas absolutamente distintas, gente a la que tal vez no conocerán jamás, ¿no? Y ellos llegan a una conclusión firme y es: la ética requiere una cierta imparcialidad respecto a quién ayudas. O en otras palabras, si consideramos que una vida humana tiene el mismo valor en cualquier lugar del mundo, o al menos debería tenerlo, lógicamente tendríamos que plantearnos ayudar allá donde ayudamos más. Entonces, para mí esto es una idea esencial, ¿no? Y es una de las bases de lo que será este movimiento posterior del altruismo eficaz, ¿no? Y es que, en el fondo, sea cual sea tu teoría ética, deontología, utilitarismo, lo cierto es que la cuantificación algo importa. Es mejor ayudar más que ayudar menos. No hace falta llevar las cosas a los extremos, ¿no? Entonces yo creo que hay algo muy valioso y es, no vamos a poner el foco en la pureza o no pureza de quien ayuda y sus intenciones, si lo hace por ego, por otra cosa, sino vamos a poner el foco en el impacto, en cuánto ayudamos a otras personas. Esta corriente ética surge en Oxford. Pero al mismo tiempo, al otro lado del Atlántico, dos jóvenes analistas de Bridgewater, un hedge fund dirigido por Ray Dalio, muy popular hoy en día por sus libros, analiza el cambio del sistema y, bueno, es alguien con mucho... Yo no sabía que era dirigido por Ray Dalio. Sí, pues sí. Pues dos, digamos, jóvenes pupilos de Ray Dalio se incorporan a un club filantrópico y, bueno, o crean con varios compañeros de Bridgewater un club filantrópico con la idea de, oye, ¿qué les parece si analizamos juntos las diferentes oportunidades que tendríamos para donar y así tomamos mejores decisiones? Entonces, ellos empezaron a pedir información a las ONG y se encontraron, claro, o sea, hay que ponerse en situación. Analistas de un fondo de inversión, o sea, acostumbrados a datos, el tipo de interés, los riesgos, la medición, la incertidumbre, intervalos de confianza, predicciones, y se encuentran con que las ONG les envían fotos y folletos, ¿no? Y dicen, vamos a ver, pero no, es que no me están entendiendo. Mi pregunta es, ¿qué impacto conseguiría si les dono a ustedes $10,000? Y lo que se encuentran es que no es que las ONG no sean transparentes y no quieran decirlo, es que no lo saben. Y en su mente son incapaces de comprender cómo es posible que alguien esté recibiendo recursos, donaciones y haciendo un trabajo sin poder demostrar en una mínima medida si ese trabajo consigue resultados. Y su frustración es tal que dicen, vamos a ver, pero esto alguien lo habrá medido hasta ahora, no podemos ser los primeros en pensar en esto. Pero se encuentran con que nadie está analizando de esa forma las ONG y deciden que
es que van a tener que hacerlo ellos. O sea, es algo tan importante, porque es que, de nuevo, insisto, el dinero que destinamos a ayudar a los demás, aunque para nosotros tal vez sea un porcentaje pequeño de nuestros ingresos o de nuestro patrimonio, es tal vez el dinero más importante. O sea, es eso que puede cambiar la vida de la gente, ¿no? Sí. Entonces, ellos consiguen $300,000 de capital de sus compañeros del trabajo y arrancan GiveWell, un evaluador independiente que ahora ya casi 20 años después invierte 60.000 horas de investigación al año para averiguar cuáles son las formas más efectivas de ayudar a la gente en pobreza extrema. Y además con un modelo de experimentación continua, de cuestionar sus propias preconcepciones, de medir el impacto continuamente, incluso revisar sus estimaciones a pasado para comprobar cómo de ajustadas estaban. Entonces, hay algo que he conectado con algo que has dicho antes cuando hablabas de lo importante no es el movimiento, creo que lo importante son esta tendencia que se está creando. Y para mí, en el fondo, está muy relacionada con la aplicación del método científico o la forma de conocer científica a la ayuda a los demás. Es en lugar de plantearlo como una batalla ideológica en la que criticamos unos a otros y llegamos con las respuestas, no, lleguemos con las preguntas y busquemos respuestas cada vez mejores, sabiendo que siempre serán provisionales, y vayamos mejorándonos y vayamos apoyándonos en la investigación y los descubrimientos de otros, ¿no? Mm. Creo que es algo realmente bonito, realmente enriquecedor y con un potencial de impacto enorme. O sea, es muy interesante que traigas lo del método científico, porque hay veces cuando yo presento mi consultoría, pues con lo que hacemos, que es simplemente evaluar programas, pues muchas veces internamente yo me digo, yo no hago nada nuevo. Yo lo único que hago es aplicar el método científico, ¿no? Hacer las preguntas que tendría que hacerse para sistemáticamente tratar de evaluar si una cosa dio resultado o no dio resultado. Entonces siempre, porque me toca ponerme a vender, me da un poco de pena porque yo me digo, pucha, no usted no inventó nada, ¿no? Totalmente. Pero, Y para mí, parte de lo bonito es que no inventar nada. Hay una belleza en no inventar nada y es reconocer el mérito de los que han venido antes, ¿no? Yo, por ejemplo, mucha gente en España me pregunta si nosotros hacemos nuestra propia evaluación y yo respondo ayuda efectiva. Ayuda efectiva no tiene los recursos para hacer su propia evaluación, pero es que me puedo apoyar en el trabajo increíble de esas 60.000 horas de investigación de GiveWell, que claro. está desaprovechado, está ahí fuera y lo podemos aprovechar, ¿no? Mm. Eh, por cerrar tu pregunta anterior, para mí el altruismo eficaz surge de la fusión de esa vertiente práctica analítica de GiveWell, que a su vez bebía ya de la investigación académica, por ejemplo, en economía del desarrollo, y la vertiente ética que venía de Oxford, ¿no? La unión de esas dos corrientes ha creado pues, una energía, como tú comentabas, ¿no? Este movimiento global al que no hace falta pertenecer ni no pertenecer. O sea, simplemente podemos interesarnos por esas ideas porque creo que son tremendamente valiosas, ¿no? Que une nuestra preocupación ética natural, diría, ¿no? Oye, ¿qué es lo mejor que puedo hacer por mi vida? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? Con ese rigor que venía de la fusión del mundo académico y el mundo casi empresarial, ¿no? Con estos gestores de fondos que se hacen la pregunta del retorno humano en lugar de financiero. Y hay una pregunta de chisme. ¿Tú sabes si Ray Dalio se adhirió a este movimiento y es parte de los ricos del mundo que dicen voy a donar todo el dinero mientras viva o no? Buena pregunta, no lo sé. La verdad es que nunca he seguido la filantropía de Ray Dalio y no lo sé, pero lo voy a investigar. Me has Sí, sí, provocado curiosidad. no se ve mucho por ahí. Yo lo veo mucho hablando de su interpretación del mundo y los mercados y todo esto, pero no de su Sí, filantropía. sí, sí, sí. Bueno, y tocas un tema muy interesante y es, digamos, por principio, por supuesto, el movimiento y la filosofía analítica que soporta el altruismo efectivo, pues habla, todos somos iguales, luego no debería haber como unas consideraciones sobre a quién ayudar y a quién no, sino qué tanto podemos ayudar. Pero en la medida en que avanzan los años, pues empiezan a haber unos problemas prácticos con eso, que lo hablamos en preparación a esta conversación y es, bueno, en América Latina muchas personas obviamente reconocen analíticamente que hay personas en África y en Asia en peores condiciones, pero nunca van a poner sus recursos, ¿no?, de filantropía en África y en Asia, pues porque viven en una realidad que es muy dura también, ¿no? Y así matemáticamente te digan es que este tiene menos, tú dices, pues no, pero es que este es mi hermano, el que vive al lado.
Y eso se ha venido resolviendo poco a poco con organizaciones como el Giving Multiplier, ¿no? Pero, digamos, qué ha pasado en España? ¿Cómo enfrentas tú ese tema que seguramente también pasa en España? Sí, sí, sí. A ver, es una buena pregunta. Y me han venido varias cosas a la mente, ¿no? O sea, hay un concepto que a mí me gusta mucho del altruismo eficaz, que en el fondo está tomado del mundo empresarial, es el de ventaja comparativa, ¿no? Y es yo como actor, como agente en el mundo que intento tener un impacto positivo, ¿cuál es mi ventaja comparativa? ¿Dónde muevo más la aguja? Pero no en un aspecto teórico, sino en la práctica, sabiendo lo que ya hay en juego, lo que ya hay sobre la mesa, ¿cómo yo añado más? ¿No? Entonces, esta pregunta es muy interesante, tanto en términos de carrera profesional como en términos de lo que podemos hacer como donantes, ¿no? Entonces, lo primero que diría es que creo que en América Latina, lo cierto es que existe, eh, por falta de una palabra mejor, voy a decir pozos de pobreza, ¿no? Podríamos decir incluso miseria, terribles, desperdigados en general, ¿no? Lo que encontramos en África es países como República Democrática del Congo, por ejemplo, en que el 80% de la población vive en pobreza extrema. Y pobreza extrema es ese nivel de no poder llegar a la subsistencia más básica, mortalidad infantil disparada, malnutrición, retraso en el crecimiento. Imaginemos un entorno en que el 80% de la población está en esas circunstancias, ¿no? Entonces, eh, parece lógico que los donantes internacionales, globales o del mundo anglosajón, pongan el foco allá donde se pueden conseguir mayores economías de escala, ¿no? Pero yo sí creo que hay un buen argumento para, desde Latinoamérica, aplicar lo que aprendemos de esas metodologías a problemas locales, que tal vez están más desperdigados, pero en los que podemos todavía conseguir un gran impacto, ¿vale? Entonces, bueno, eso haría esa salvedad, que es mi interpretación un poco personal, ¿no? De esto. Mm. Aparte de alguna otra que podemos comentar después, como el portfolio, ¿no? Creo que tendemos a pensar de forma binaria, ¿no? Es, oye, ¿yo ayudo localmente o ayudo lejos? Pero es que a lo mejor podemos hacer las dos. Igual que en las inversiones, nadie concentra toda su inversión en un único activo o sabe que es un error o una opción de riesgo enorme. En la filantropía, tal vez podemos hacer un 50% local, 50% global, o 80% local y 20% global, o a la inversa, ¿no? O sea, hay espacio para crear un portfolio filantrópico en función de diferentes variables. Dicho esto, voy a la parte de España, o bueno, no sé si quieres comentar algo respecto a esta parte más filosófica, Andrés. No, digamos, en esencia, como de acuerdo contigo, si yo fuera el director de Naciones Unidas, yo estaría, digamos, haciendo una distribución de recursos donde la mayor cantidad de recursos se fueran a África y al sudeste asiático, creo que es. Eh, pero me pones a pensar también sobre como este ejercicio mental de equiparar las inversiones, ¿no? El portafolio de inversiones de una persona con el portafolio de donaciones, que a mí me encantó el ejemplo en uno de estos libros famosos de altruismo, que decía, si usted va al mercado, pues ve en el mercado todos los precios y lo que le ofrecen cada producto. Entonces eso le permite tomar una decisión racional, ¿no? Información completa y cuál es el producto, digamos, la relación precio-producto que mejor me conviene. Y ahí en ese ejemplo me pareció espectacular, pero no sé si para promover un esquema de donaciones internacional, ¿no? Desde América Latina, nos sirve el mismo ejercicio. Y yo indago por esto porque todo mi reto es activar la filantropía en América Latina. ¿Cómo hacemos que más personas quieran destinar y una vez deciden que quieren destinar entre las mejores opciones? Entonces, digamos, me activas una reflexión que es pues permanente en mi trabajo. Y no estoy tan seguro, lo dejo simplemente como hipótesis, que alguien tenga un como portafolio de inversión en filantropía. Quizás una alternativa es hay que hacerlo lo más fácil posible, ¿no? Hay que sea en un clic, ¿no? Y hacerlo cerquita, poca reflexión, que se le olvide, que se va a esa filantropía mensual, algo así, como que hay otra alternativa, ¿no? Claro, sí, sí, sí. A ver, lo cierto es que también no podemos hablar de el donante, ¿no? Como una figura mítica. Hay muchos donantes con mentalidades, situaciones, actitudes diferentes hacia la filantropía, ¿no? Y a lo mejor la mejor solución para unos no es la mejor solución para otros. Desde luego, la facilidad es algo importante y es algo que hemos trabajado muchísimo en ayuda efectiva.
Y si quieres enlazo esto con la segunda parte de tu pregunta en España, ¿no? En España, de nuevo, no hay una cultura de donación. Mi opinión es que la donación está huérfana culturalmente, porque veníamos de otro tipo de culturas. La religión jugaba un papel muy importante en el pasado, ¿no? Resolvía muchos aspectos sociales, ¿no? Sin entrar a juzgar si lo resuelve positivo o negativamente, ¿no? Pero cubría muchos ámbitos, ¿no? Entre ellos también el de la ayuda a los demás, ¿no? En España la Iglesia ha tenido mucho peso en la ayuda a los pobres y sigue habiendo gente, sobre todo de las generaciones mayores, que confían casi te diría que exclusivamente en la Iglesia Católica y sus organizaciones para la parte de ayudar a los pobres, ¿no? Pero esa generación se está reduciendo poco a poco y las nuevas generaciones básicamente creo que no tienen una casilla mental para la ayuda a los demás. Ha desaparecido. Nada ha sustituido a esa religión que te daba una respuesta, pero la religión se está reduciendo, ¿no? Dramáticamente. Entonces, creo que el primer reto es reencontrar ese espacio en nuestra identidad o en nuestro ideal de una vida bien vivida para la ayuda a los demás, ¿no? Creo que hay que empezar desde ese punto, desde la base. Entonces, es curioso porque, o sea, tú y yo hemos hablado ya de medición, de efectividad, ¿no? Y podemos profundizar mucho más en los detalles técnicos, pero en mi comunicación yo empiezo desde lo más básico. O sea, yo empiezo desde por qué ayudar. Empiezo hablando por conceptos como la lotería del nacimiento. Todos hemos trabajado duro para llegar a donde estamos, pero si hemos podido hacerlo normalmente es en gran medida por la suerte de haber nacido en un lugar determinado, en un contexto socioeconómico determinado, y si hubiéramos nacido en otros, no habríamos tenido ninguna de estas oportunidades, ¿no? Entonces, para mí ese es un argumento para por lo menos plantearse la ayuda a los demás de forma seria, ¿no? Oye, vamos a ver, ¿debería compartir una parte de mi suerte? ¿O debería decir a la gente que necesita más, no, esto me lo he encontrado yo, me lo quedo yo? O sea, es ese argumento suficientemente convincente personalmente, ¿no? Esto si me lo he encontrado es mío. Para mí personalmente no lo es, ¿no? Pero yo empiezo por invitar a la gente a reflexionar sobre estas cuestiones absolutamente básicas, ¿no? De si tiene sentido hacer algo por los demás. Y la efectividad para mí viene después muchas veces, ¿no? Entonces, incluso la efectividad la separaría en dos partes. Creo que lo que la mayoría de la gente demanda es confianza. O sea, la gente quiere saber que si dona, su dinero se utiliza bien. Y creo que ya la cifra que asociamos a ese impacto para la mayoría de la gente es secundaria. O sea, simplemente quieren poder confiar en que su dinero está ayudando de verdad. Mi experiencia es que casi es más importante que existan cifras que cuáles son esas cifras, ¿no? Yeah. O sea, la gente quiere saber que tú eres capaz de medir, y por supuesto tiene que ser cierto, ¿no? No es cuestión de inventarte unas cifras que sería lamentable, ¿no? Y por eso nosotros ponemos muchísimo esfuerzo en dar todas las fuentes, explicar todos los cálculos, ¿no? Pero dar la confianza de que la ayuda consigue resultados. Y a partir de ahí ya puedes argumentar que más resultados, evidentemente, es mejor que menos. Y podemos además hacerlo fácil dando a la gente una selección de programas que expertos que se dedican exclusivamente a esto y sin conflictos de interés, que para mí es muy importante, expertos que no van a recibir una mayor o menor paga por lo que tú decidas donar, han evaluado estas opciones como altísimamente efectivas, ¿no? Entonces, me encuentro con que hay que trabajar, te diría, todo desde la base, desde por qué ayudar hasta por qué, una vez que has decidido ayudar, elegir formas efectivas de hacerlo. Y la cultura, no, creo que la cultura no apoya, no apoya, con lo que este es un reto grande, pero creo que los retos grandes son los que merecen la pena. Nunca lo había pensado y tienes toda la razón, o creo que tienes toda la razón, y no está dentro de los valores de las nuevas generaciones. Yo creo que estoy ahí al borde de las nuevas generaciones, ya no, 40 años. Pero no está entre los valores la cultura de la donación. Yo de verdad que no lo había pensado. Eso hace que nuestro negocio sea mucho más difícil. Por otro lado, quería contarte esto, y es otra hipótesis. Se está poniendo muy de moda el tema de ESG, ¿no? La sostenibilidad. Sí. Y entonces, si bien lo que dices creo que es cierto, que entre los valores individuales es muy poco común ver la vocación hacia la filantropía, lo cierto es que cada vez hay más dinero, bueno, no a nivel de países, pero sí a nivel de individuos, cada vez hay más dinero destinado hacia la filantropía, ¿no?
creo que hasta Trump, yo no he visto los datos, pero hasta Trump todos los años subía la plata destinada a la cooperación internacional incluso. Sí. Entonces, bueno, esto junto con el tema de que la sostenibilidad se está poniendo de moda, quizás esa es la salida, ¿no? O por lo menos esa es la alternativa que nos queda a nosotros. Yo particularmente es algo en lo que estoy explorando ahora y es cómo los negocios, ¿no? La empresa privada que está interesada en hacer donaciones, no solo por reputación, sino porque genuinamente quiere ayudar a la sociedad, pues cómo enmarca eso, porque una empresa de lo que sea, de empresa privada, pues no tiene ni idea cómo hacer filantropía, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay quizás un espacio importante. No sé si has tenido una experiencia similar en España, cómo funcionan las Sí, empresas. sí, sí, sí. O sea, voy a conectar, voy a las empresas rápidamente, pero yo creo que esta preocupación por la sostenibilidad, o sea, sí que refleja que queremos ser buenas personas, queremos mejorar el mundo. El problema es que tenemos una idea muy vaga y borrosa de cómo hacerlo. Mm. Y cogemos lo que se nos ofrece, ¿no? Y si se nos ofrece sostenibilidad, pues venga, todos hablamos de sostenibilidad. Tal vez era más importante otra cosa, pero bueno, nadie me lo puso delante, entonces no la elegí, ¿no? Entonces creo que yo cuando hablo de esto a veces explico que nadie nos ha enseñado a ayudar bien. Y es que es extraño, ¿no? No estamos acostumbrados a pensar, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Es que se puede ayudar bien o mal? ¿Pero ayudar no es de ser buena persona? No, es que ayudar bien es difícil, porque los problemas que afectan a mucha gente y siguen afectando a mucha gente después de siglos o de décadas, es que no son problemas fáciles de resolver, son complejos. Entonces, requieren algo más que buena voluntad. Van a requerir aprendizaje, van a requerir rigor, van a requerir ayudar bien. Y creo que tenemos que aprender a ayudar bien o tenemos que, por lo menos, asumir primero nuestra ignorancia, creo, para estar abiertos a aprender, ¿no? Y darnos cuenta de que tal vez estamos cogiendo, como te comentaba, aquello más prominente o más popular, pero ¿nos hemos hecho la pregunta previa de qué es lo que habría que priorizar? No, pues la verdad es que no. Pues creo que es el momento de empezar a replantearnos estas cosas desde la base. Yendo al mundo de la empresa, yo creo que hay una oportunidad, especialmente con los empresarios, ¿no? Porque cuando hablamos de empresa, a veces una empresa ya es una institución, yo digo, sin cara ni ojos, ¿no? Ya es una organización grande con departamentos, PowerPoints que se mueven de un sitio a otro y comités, ¿no? Pero en mi experiencia, muchos empresarios tienen una inquietud por mejorar la sociedad en la que han podido tener un cierto éxito, ¿no? O simplemente, o sea, puede ser eso, hay a veces la motivación de devolver, hay veces simplemente la motivación de tener impacto positivo. O sea, cada historia personal es diferente, ¿no? Pero muchos empresarios llegan a un momento en que dicen, perfecto, esta parte de la creación de valor, digamos, ya la tengo, ya sé cómo es, pero ahora me estoy planteando qué hacer con ese valor. Y si puedo hacer algo más. Y si puedo dejar una huella positiva. Y creo que la pena es que la oferta que están recibiendo es muy pobre, ¿no? Estos estándares de un pequeño sello verde. Vamos a ver, si tu empresa es de design thinking, evidentemente va a ser verde, ¿no? El sello verde sería interesante si tu empresa quema carbón y hay una forma de capturarlo, ¿no? Pero no podemos darnos palmadas en la espalda por tener un sello verde si hacemos informática, ¿no? En cambio, resulta que la donación es una forma de transformar el valor que generamos en un mercado capaz de un mercado en el que hay clientes que pueden pagar, ¿no? Por un servicio, por ejemplo, ¿no? Podemos transformarlo, prácticamente es como alquimia, podemos transformar ese valor en impacto allá donde más se necesita, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que poner en valor muchísimo más la donación respecto a dónde está, porque a veces se idealiza el voluntariado, la involucración de los empleados, ya, pero eso es recursos humanos, eso no es filantropía, eso es otra categoría. Aquí estamos hablando del impacto. Y creo que es muy interesante que los empresarios sepan que hoy en día existen las herramientas para tener impacto de verdad, en diferentes causas, ya sea medio ambiente, o sea pobreza y salud global, sea bienestar animal. Hay gente que está mirando estos temas con rigor y esa alquimia de convertir tu negocio, sea el que sea, en impacto es posible sin tener que girar todo tu negocio, ¿no? Porque yo también soy muy crítico con la inversión de impacto que está muy de moda en España, ¿no? Y la gente volviéndose loca pensando, ¿cómo transformo mi negocio de contabilidad en un negocio de impacto que transforme el mundo? Pues mira, tal vez no vas a poder,
Pero la buena noticia es que puedes seguir haciendo lo que haces bien, puedes dar un servicio valioso a tus clientes y solamente con donar conseguir ese impacto que ansías. Ah, no, justo te iba a preguntar por las inversiones de impacto. Están muy de moda acá y los multilaterales les encanta, ¿no? La inversión de impacto y hablan de unos términos que quizás se oirán en Silicon Valley, ¿no? De formatos de inversión súper extraños. Eh, pero leí, no sé si fue tuyo o en algún lado, un post de como comparando las opciones, ¿no? Comparando el output de una inversión de impacto versus una donación pura y dura en filantropía y pues son incomparables, ¿no? Son incomparables. Totalmente. Y, a ver, la inversión de impacto, cuando ya hay un tiempo, o sea, ya en España, te diría, sigue habiendo una moda tremenda, pero también hay muchísimos desencantados con la inversión de impacto. Mm. Porque la promesa inicial al final, pues muchas veces no se materializa. Esto no significa que no pueda ser una herramienta adecuada. O sea, la inversión de impacto en algunos problemas concretos es la herramienta perfecta, ¿no? Ujú. Cuando el capital y conectar el capital privado con una iniciativa empresarial y poner un precio a determinadas cosas y alinear incentivos, resulta que resuelve un problema que solo el mercado podía resolver. Pero es que muchos problemas no son así. Entonces, el problema es pensar que la inversión de impacto es la herramienta universal con la que ya voy a resolver todos los problemas. Intentar aplicarla a todo. No. Muchas veces, y sobre todo cuando nos dirigimos, por ejemplo, a la gente más pobre del mundo, el mercado falla, no funciona, no llega y la filantropía tiene un impacto enorme. Y la otra cosa que la gente no tiene en cuenta es el coste de oportunidad. Y es que, a ver, la inversión de impacto tiene un elemento de riesgo muy grande. Entonces, cuando tu inversión de impacto se traduce en un proyecto que finalmente cierra, porque no fue capaz de dar rentabilidad, ¿qué pasa con todo ese dinero que se ha invertido? Oye, es que en filantropía podría haber salvado vidas, podría haber tenido un impacto cierto y enorme, ¿no? Entonces, creo que esa comparación es vital hacerla y no se está haciendo, ¿no? Entonces, soy muy crítico con la idealización de la inversión de impacto, estoy muy a favor en los casos en que es la herramienta adecuada, ¿no? Pero hay que hacerse primero esa pregunta, ¿es la herramienta adecuada para este problema o no? Bueno, ojalá alguien haga el ejercicio de hacer esa comparación rigurosa, porque me haces pensar en un par de organizaciones acá que hacen inversión de impacto y yo les he preguntado, bueno, ¿y cuál es la rentabilidad? No sé. Y pues me han dicho como abiertamente, pero no de forma oficial, no, esto no tiene ninguna rentabilidad, ¿no? Esto pues lo terminamos haciendo porque pues sí, hay que terminar el proyecto. Pero claro, lo que pasa es que el overhead de esos proyectos es enorme, Claro. porque esas organizaciones sacan a un par de chicos que estudiaron finanzas y que están entre me voy a un banco o me voy a esto. Y entonces son personas que tienen unos sueldos altos, una organización que tiene un CEO que recibe buen dinero, toda una estructura súper cara que no produce absolutamente nada, ¿no? Es complejo, sí, sí. Y eh, a ver, pasan muchas cosas. O sea, yo impacto, el problema es que impacto está tan de moda como palabra, ¿no? Que yo cuando alguien dice impacto, siempre mi pregunta es, vale, pero ¿cuánto y en comparación con qué? Porque, claro, o sea, aquí el tema es que ese dinero tendremos que plantearnos si esta inversión de impacto es el mejor uso o se conseguiría mucho más impacto en otro lugar, ¿no? Entonces, hay un momento en que lo único que la gente está buscando es algo que suene a que tiene un impacto social mínimamente positivo. Bien, pero es un listón muy bajo, es un listón muy bajo y creo que muchas veces se consigue mucho más impacto con un negocio normal. Evidentemente que no sea nocivo, que no sea una tabaquera, por favor, ¿no? Pero un negocio normal que dona una parte de sus ingresos puede tener muchísimo mayor impacto que un supuesto negocio de impacto social un poco dudoso, con grandes consultoras, involucración, planes grandiosos y que luego finalmente pues tal vez o fracasa o se mete en un ciclo de rondas de inversión y acaba sacrificando una cosa por conseguir la siguiente ronda. Hay muchísimas cosas que acaban saliendo mal. Me haces pensar que mucho de esto, pues seguramente es una obviedad, ¿no? Pero mucho de nuestro negocio es storytelling, ¿no? Porque al final yo no lo he logrado. Lo que nos toca comunicar es como cuál es el contrafactual, casi, ¿no? ¿Qué otra cosa podrías hacer tú con este dinero que genera más impacto? Y yo cuando he tratado de hacer eso, la mayoría de veces fracaso, porque la gente ya está pensando en, si quiere invertir en democracia, solo puede ser en democracia.
Si es en liderazgo, solo puede ser el liderazgo, ¿no? Si es en temas de salud mental, solo puede ser. Entonces, frente a la pregunta, pero si tienes 100 pesos, digamos, ¿dónde podrías multiplicar esos 100 pesos en otra actividad? Y eso nunca se recibe bien, ¿no? Eso nunca se recibe bien, pero quizás es por incapacidad de contar bien la historia. O sea, justo estoy leyendo un libro de ventas que se llama Persuasión y creo que tengo que leerlo varias veces. Porque realmente estamos, digamos, en un negocio donde hay que cambiar la mentalidad de cómo se ejerce la empatía, porque todos tenemos empatía, ¿no? Todos sentimos sufrimiento por el dolor ajeno, pero cómo lo Claro. materializamos, ¿no? Es bastante difícil. Déjame te hago una pregunta y ya hablamos un poco de los empresarios, pero ¿cómo funciona o si funciona el movimiento de la filantropía y el deporte en España? Ese es un sector que a mí me fascina. Creo que tiene todo el potencial. Imagínate todo el ejército de deportistas latinoamericanos excepcionales, pasando de muy pocos recursos a muchos recursos en poco tiempo y justamente por sus orígenes con un instinto muy grande por donar, por devolver. Pero aquí por lo menos todavía no hay nada, ningún mecanismo que logre como redirigir esa buena voluntad. ¿Cómo funciona en España? No está funcionando bien tampoco. O sea, es cierto que hay un gran potencial, pero es un potencial desaprovechado, ¿no? Y yo tengo la esperanza de que esto cambie cuando haya un referente, ¿no? Cuando un Rafael Nadal, por ejemplo, ¿no? Un deportista de élite, adopte la filantropía efectiva y haga de embajador del concepto entre sus, en inglés dicen sus peers, ¿no? Entre sus compañeros, sus semejantes, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, lo que ocurre cuando llegas a ese nivel de fama y de recursos es que todo el mundo quiere venderte algo, ¿no? Y la única Sí, forma de confiar en algo es que te lo presente indirectamente alguien en que ya confías. No va a ser un pitch de ventas, ¿no? Entonces, al final, creo que lo único que cambiará esto, como te comentaba, es que algunas figuras prominentes se conviertan en embajadores. Entonces, me parece interesante, hay una iniciativa internacional que se llama High Impact Athletes, con muy poca presencia en España, muy poca presencia en Latinoamérica, pero que va enfocada hacia esto, ¿no? Va enfocada a acumular atletas que quieran unirse y que no van a tener el tiempo de profundizar en detalle respecto a qué es lo más efectivo, pero que simplemente estén dispuestos a aprovechar la investigación que ya existe, ¿no? Y hay varios referentes que hablan de tú a estos atletas y además les invitan a unirse a esta comunidad de forma que en cierta medida puedan compartir sus logros como atletas, ¿no? Yo creo que es un proyecto que tiene mucho más potencial. Ahora tiene una iniciativa con High Rocks, que es una nueva iniciativa de competiciones, de deporte híbrido, muy de moda, también muy Silicon Valley, como tú dirías antes. Y estoy seguro de que en Bogotá, en Buenos Aires, en muchos sitios, hay gente ya en el mundo de las finanzas, el mundo del emprendimiento, que se apunta a estas competiciones. Bueno, pues ya están incentivando incluso que los participantes también recauden para causas efectivas, ¿no? En España sí es muy popular, ¿no? La idea de las carreras solidarias, ¿no? A beneficio de algo. Pero lo curioso es que cuál es ese algo parece muy poco importante, ¿no? Lo que importa es que sea solidario. Pero luego ya si consigue resultados o no, nadie lo mira. Bueno, yo creo que ese salto adicional difícil es el que tenemos que dar. Creo que hay potencial y espero que tal vez esta iniciativa de High Impact Athletes a lo mejor es algo que podemos poner, puede que gente como tú y yo podamos colaborar para traducirlo, adaptarlo localmente y tal vez encontrar esos embajadores locales entre los atletas, porque creo que tiene mucho potencial. coincido. A mí me emociona mucho ver el trabajo que hacen ellos. Nosotros incluso con una deportista profesional de fútbol acá en Uh -huh. Colombia, ella tiene su fundación, estaba muy interesada en tener una fundación de alto impacto y la apoyamos para que se suscribiera a High Impact Athletes. Pero pues le pasó lo que te comentaba y es un poco ellos hacen un pledge, hacen un llamado, ¿no? Un compromiso a donarle a esas causas que ellos señalan, pero ya dice, venga, pues yo vengo de Colombia, de la costa Caribe, un municipio de máxima pobreza, obviamente no Uh voy -huh. para allá, pero entonces, ¿qué? ¿No? Entonces ahí hay o sea, lo lindo, porque ya hemos hablado como de lo difícil del sector, lo lindo de este negocio es que hay muchas oportunidades, ¿no? Entonces yo siempre siento que, ¿quién va a ser el Give Well de América Latina? ¿Quién va a ser Justo. el High Impact Athletes de América Latina? Exacto. ¿Quién va a ser el Giving Exacto. Multiplier de América Latina?
O sea, está todo por hacer y eso es lo que a mí me mantiene como contento y confiado en este negocio. Sí, sí, sí. Yo creo que necesitamos personas que cojan cada una de esas piezas y le den duro, ¿no? O sea, que las lleven, que ejecuten, ¿no? En el fondo es coger una idea y ejecutarla con foco, sabiendo que es difícil, Mm. sabiendo que va a exigir mucho esfuerzo, mucha perseverancia. Yo tengo un lema que es que todo cuesta más tiempo y dinero de lo que imaginas, pues aquí se aplica con cualquier emprendimiento, ¿no? Pero creo que necesitamos esas piezas en América Latina y aportarán muchísimo, pero muchísimo valor. Y veo gente con talento interesada. Yo creo que al final necesitamos ese paso de la discusión a la estructuración, ¿no? Venga, lo ponemos en marcha, conseguimos este capital y empezamos a trabajar, ¿no? Bueno, ojalá esté oyéndonos en este momento o seamos nosotros. Pero bueno, tú ya has dado un paso en ese sentido tú ya escribiste un libro que intenta traducir toda esta filosofía, ¿no? De altruismo, de filantropía para los hispanohablantes. Eh, Eso es, sí, sí, pues sí, es Cuéntanos un poquito del libro, cuéntame por qué lo hiciste, o sea, qué te impulsó a hacerlo en primer lugar. perfecto. Sí, sí, pues he escrito este libro que se titula Altruismo Racional y el subtítulo creo que lo dice todo, que es ¿por qué podemos ayudar más y cómo hacerlo mejor? Algo tan sencillo, pero creo que tan relevante. ¿Por qué escribí el libro? Pues porque en mi experiencia, a ver, a veces en el mundo, en España ocurre, apuesto que en Latinoamérica ocurre, pensamos a veces que los contactos lo son todo, ¿no? Las relaciones que tenemos, a qué puertas, a quién podemos acceder, ¿no? Y en los negocios muchas veces puede ser cierto, pero creo que para la filantropía efectiva hay un paso previo fundamental que es estar expuesto a las ideas. O sea, creo que la gente como tú o como yo decidimos dedicarnos a la filantropía efectiva porque en un momento de reflexión en privado, solitaria, haciéndonos preguntas importantes, ¿no? Hemos llegado a la conclusión de que esto es necesario, ¿no? Esto es necesario y hay que dedicarle esfuerzo. ¿Qué entornos o qué medios favorecen esa reflexión personal, ¿no? Pues, bueno, uno interesante y nuevo son los podcasts como este, ¿no? Los podcasts se escuchan, a veces los escuchas a trozos, ¿no? En el coche, paseando al perro, en cualquier momento, ¿no? Lo pausas, te quedas pensando, vuelves a escucharlo y además la gente escucha podcasts normalmente para aprender algo nuevo. Poca gente creo que quiera escuchar un podcast para estar en su cámara de eco de las redes sociales. No, Mm. normalmente quieres que cuestionen lo que piensas y aprender cosas en las que no habías pensado. Entonces, para nosotros en España los podcasts han probado ser una herramienta fundamental para que gente que no había oído nada de esto cambie su forma de ver el mundo, empiece a donar, se vuelva activa, incluso se vuelva fan, se vuelva embajadora de estas ideas. Pero los podcasts llegan a una audiencia determinada. Y mi pregunta era, bueno, ¿qué otras formas hay de dar acceso a estas ideas? Entonces, durante mucho tiempo estuve intentando colaborar en proyectos de traducción de libros que ya existen en inglés, de Peter Singer, The Life You Can Save, Will MacAskill, Doing Good Better, traducirlos al español. Pero lo que ocurre es que las editoriales del mundo hispanohablante no están interesadas porque solo poquísimos autores globales, diría, tienen el reconocimiento suficiente como para vender muchos libros en países hispanohablantes. O sea, tiene que ser el libro de Bill Gates. Vale, el libro de Bill Gates, sí, todos sabemos quién es y lo compramos. Pero Will MacAskill, nadie sabe quién es Will MacAskill y Will MacAskill no vendería libros en mercados hispanohablantes, ¿no? Entonces, tuve la suerte que precisamente por hacer muchos podcasts, una editorial vino a buscarme, ¿no? Diciéndome, entre otras cosas esto, diciéndome, no, es que, Pablo, si tú escribes un libro, se venderá más que si traducimos un libro de Peter Singer en España. Entonces, claro, bueno, para mí Peter Singer es un gigante intelectual y yo no. Pero puede que los argumentos estén ahí, ¿no? Porque es cierto que yo estoy permanentemente ahí fuera comunicando estas ideas, ¿no? Yo voy a estar promocionando este libro, voy a moverlo todo lo que pueda. Entonces, vi la oportunidad de cubrir ese hueco, ¿no? Llegando a la conclusión de que este hueco no se iba a cubrir solo, no se iba a cubrir con los libros que ya existían, pensé, oye, tal vez es que voy a tener que ser yo quien dé un paso para cubrir esta necesidad. Y puede ser además una ocasión para actualizar en cierta medida las ideas fundamentales del altruismo eficaz y traducirlas, ¿no? Traducirlas para un lector hispanohablante, un lector escéptico respecto a la ayuda, alguien que ha estado a lo mejor en contacto con la pobreza, pero también en contacto con la corrupción, ¿no? Y sabe lo que es la desconfianza. Y cómo presento estas ideas
de la forma en que a mí personalmente me han convencido, ¿no? Y dialogando casi te diría de tú a tú con ese lector escéptico, un lector interesado en mejorar el mundo, ¿no? No es un lector cínico, pero es un lector escéptico, ¿no? Y difícil de convencer. Entonces, bueno, Altruismo Racional ha sido mi intento de cubrir esa conversación que tendría uno a uno con una persona interesada en formato libro. Y mi aspiración es que este libro vuele, ¿no? Que llegue a muchos más sitios, ¿no? Ahora lo hemos lanzado en España, en Latinoamérica está disponible, pero como hemos comentado, todavía en algunos importadores, pero yo tengo el objetivo de que esté ampliamente disponible en toda Latinoamérica y que este libro pueda ser una herramienta para gente como tú interesada en difundir las ideas, ¿no? Gente que diga, oye, te recomiendo este libro, si te ha gustado, léetelo, que creo que te hará pensar y después lo comentamos. Creo que puede ser una herramienta para emprendedores que quieran poner en marcha ese GiveWell de Latinoamérica y quieran explicar a potenciales financiadores qué es esto del altruismo eficaz, ¿no? Creo que puede ser interesante en general para dar un primer paso de forma que alguien interesado en estas ideas no se quede en una versión superficial, sino que pueda profundizar lo suficiente como para decir, ¡buah! Aquí claramente hay algo que merece la pena, ¿no? Ese ha sido mi objetivo. Pero, Pablo, digamos, para pensar en como una estrategia de difusión lo más efectiva posible, Sí. eh, ¿a qué nicho le apuntarías tú? Porque mientras dices, por supuesto, yo estoy maquinando cómo le puedo ayudar, porque me encantaría que mucha gente leyera eso, pero entonces lo siguiente es pensar quién sería, digamos, un lector objetivo de esto. Y entonces mi primera respuesta es como relacionada con lo que te dije antes, ¿no? El que compra el libro de Tony Robbins, ¿no? Y el que compra el libro de cómo hacerse rico con estos 5 pasos, está de alguna manera, siento yo, como digamos, un pasito de distancia de este tipo ¿no? de argumento. O sea, no está muy lejos, es lo que quiero decir, me parece a mí. Claro. Entonces, si yo fuera tú, diría, digamos, este libro debería apuntarle a este sector, ¿no? Estos jóvenes emprendedores con ganas de hacer grandes negocios y ayudar. Totalmente de ¿Tienes la acuerdo. misma Mira, hipótesis? sí, yo lo voy a conectar con quiénes son nuestros donantes en España, porque creo que serían también los lectores del libro en Latinoamérica, ¿no? Entonces, hay una sobrerepresentación clara de emprendedores, directores técnicos, programadores, matemáticos, físicos, científicos de datos, ¿no? O sea, personas acostumbradas a trabajar con evidencia, claramente. También académicos, ¿eh? O sea, Que biólogos, ahí te voy a interrumpir. Es una sobrerepresentación, pero además son los que más libros compran, ¿no? Entonces, también. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y además suelen ser gente curiosa. Entonces, por ejemplo, ¿sabes lo que tendría un impacto enorme? Es tener presencia en podcasts latinoamericanos equivalentes a aquellos en los que ya he estado en España, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las temáticas? ¿Vale? Pues, por ejemplo, estoy pensando en Kaizen, un podcast al que voy mañana para grabar un directo, ¿no? Kaizen habla de cómo entender mejor la realidad, de cómo entender nuestros sesgos, ¿vale? Y saber por qué pensar con claridad es complicado, ¿no? Cómo analizar problemas difíciles, cómo tomar mejores decisiones. Y trata temáticas muy variadas, o sea, puede ser qué sabemos acerca de la felicidad y vamos a ver qué nos dice la investigación sobre la felicidad, ¿no? Hay un perfil a veces que es el joven también optimizador, ¿no? Hay cada vez más gente que lo que quiere es vivir una vida más optimizada. Y eso puede ser en el ámbito de la salud, la productividad, los negocios, el bienestar. La filosofía estoica, por ejemplo, también ha encajado en ese ámbito. Ahí claramente hay muchísimos lectores que creo que disfrutarían muchísimo el libro y este libro les aportaría. Entonces, posiblemente una de las cosas más útiles que podríamos hacer es identificar quiénes son esas voces en Latinoamérica, porque creo que simplemente escuchando los podcasts en los que ya he estado en España, ¿no? Por ejemplo, como referencia, creo que les va a encantar el contenido de estas ideas, cómo cuestionan nuestra forma habitual de ver el mundo, y a su audiencia es algo que les va a aportar. Creo que eso sería de muy alto impacto. bueno, voy a pensar seriamente cuáles son esos podcasts en Colombia, no sé, en América Latina, porque realmente no consumo como nada de Chile o Argentina, nada de Claro. esto, pero en Colombia y mirar a ver si te puedo conectar para que puedas hablar con ellos y lleguen esas ideas, porque digamos, claramente eres, no solo por el libro, sino eres un expositor como espectacular de las ideas, ¿no? Con claridad, con contundencia, con mucha emoción, ¿no?
Entonces, sería buenísimo poder, digamos, oírte acá, ¿no? De una manera masiva. Em, pero entonces parte de esos retos de ser oído es contar buenos ejemplos. Yo te decía, el ejemplo típico, ¿no? Del altruismo es el Play Pumps, entonces este proyecto para sacar agua que pues terminó siendo un fiasco, o uno que me quedó a mí siempre y que yo repito todo el tiempo es el ejemplo de los perros, para ayudar, digamos, un programa para ayudar a la gente que tiene problemas de visión. Puedes comprar un perro en Canadá, es la historia, ¿no? A $10,000 el perro, o con esos 10,000 puedes hacer, creo que eran 100 operaciones, ¿no? De Sí. tracoma, creo que era la enfermedad. ¿Has, has dado con nuevos ejemplos que apelen a como el español promedio, al latinoamericano promedio? Sí, a ver, utilizo mezcla de ejemplos reales y ejemplos prototípicos, ¿no? Para explicarlo, ¿no? Entonces, en el libro cuento, por ejemplo, en España a veces se tiende a idealizar mucho el voluntariado, ¿no? Pero, como explicaba antes, creo que es un error porque pone el foco en la pureza de quien ayuda, ¿no? Que no reciba nada a cambio, pero muy poco en el impacto, ¿no? Entonces, pongo el ejemplo de dos ONG que envían comida a África cuando hay una hambruna en Malawi, ¿no? Entonces, una de ellas lo hace todo con voluntarios, ¿no? Y recaudan 2.000 euros, acaban gastando 1.000 euros en transporte, compran arroz en un supermercado mayorista en España y lo compran a un buen precio, aún así para España, y lo envían, ¿no? Y al final, ¿qué cantidad de arroz llega a Malawi, ¿no? Pues un mes después, pongamos que llegan 300 kilos de arroz, ¿no? Y pongo el ejemplo de otra ONG profesional que, ante la misma necesidad, opera de una forma distinta. Primero, sabemos que de los 2.000 euros recaudados hay una parte que va a ir a salarios, con lo que ya solo quedan 1.500 euros. Y eso podríamos pensar que es, oye, un drama porque ya no se está destinando a ayudar. Ya, pero lo que ocurre en esta segunda ONG es que alguien levanta el teléfono y llama a su contacto en Malawi. Y con una llamada consigue contratar localmente no 500 kilos de arroz o los que hubiera dicho antes, ¿no? Sino el doble o el triple. Entonces, el impacto ha sido muchísimo mayor independientemente de si había salarios o no, ¿no? Entonces, yo creo que hay que desidealizar esta idea del voluntariado porque este tipo de ejemplos es que o sea, ocurren todos los días, ¿no? En diferentes organizaciones. Pero respecto también a la efectividad, ¿no? Y cómo se puede tirar el dinero, uno de los grandes dramas de la ayuda es la educación. En España es muy habitual pensar la educación es la clave, la educación es el futuro, ¿no? Y imagino que en Latinoamérica habrá mucha gente también inquieta por la educación, ¿no? Pero como dicen, el track record, el resultado histórico de la inversión en educación ha sido desastroso. Porque hemos conseguido escolarizar a los niños, sí, pero no hemos conseguido que aprendan. Entonces, lo paradójico es que escolarizar y aprendizaje son cosas absolutamente distintas. Y podemos pensar que estamos invirtiendo en educación por escolarizar niños sin verdaderamente conseguirlo. Entonces, el drama es que, y esto ocurre en Latinoamérica, o sea, yo en Honduras lo he visto, he estado en escuelas en que hay niños de 16 años que no son capaces de leer un párrafo, no son capaces, pero de alguna forma el sistema los va haciendo pasar de año en año, ¿no? Y resulta que toda la gente que está invirtiendo en esos programas piensa que está educando cuando no lo está haciendo, ¿no? También hay que ser muy consciente de que la escuela tiene otra realidad, ¿no? Y en sitios muy pobres, la escuela a veces es un oasis. La escuela puede ser un Claro. sitio en el que recibes una comida al día o dos, si hay suerte, y estás alejado a veces de problemas sociales dramáticos y alcohol y violencia, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que está esa parte, ¿no? Pero no debemos confundir escolarización con educación, ¿no? Y lo curioso es que lo más efectivo en educación son cosas sorprendentes, ¿no? La desparasitación de los niños, por ejemplo, en África, y es algo en lo que tú has trabajado, tiene una Gracias. evidencia enorme de efectividad con un coste de menos de $1 al año por niño, ¿no? Lo que llaman teach at the right level, educar al nivel adecuado, ¿no? La agrupación de niños es más compleja de como yo lo cuento, ¿no? Pero la agrupación por el nivel de conocimiento real en lugar de por edad, ¿no? Son cosas que transforman todo el proceso si verdaderamente medimos el objetivo final, que era el aprendizaje y no la escolarización, ¿no? Entonces, la ayuda está llena de trampas de este estilo. Una cosa es trabajar en algo y otra muy diferente es conseguir resultados en ese algo, ¿no? Y debemos elegir las organizaciones que consiguen los resultados. Hablaste ahorita de una fundación profesional, ¿no? Haciendo el contraste. Entonces Sí. yo me acuerdo de las miradas que me han dado cuando yo hablo de una fundación profesional. Eh, Cuando vengas aquí a Colombia y hables de tu libro, me contarás de las miradas que te dan.
Perfecto, perfecto. Oye, hay una cosa que me señalaste de tu argumento y es que no te metes con los riesgos existenciales, que es una cosa que no hablamos cuando hablábamos un poco del movimiento del altruismo eficaz. Yo estuve en una conferencia del movimiento en Boston y fue muy interesante, pues porque allá en Boston se reúne, digamos, estos chicos que eran como mi alter ego cuando yo tenía 15 años, ¿no? Yo quería estudiar en Harvard, ¿no? Ensoñado y admirado mucho por los físicos, los filósofos y tal, y justamente ese perfil estaba ahí, ¿no? Entonces era como una reunión tipo Harry Potter de chicos muy inteligentes, muy brillantes, pero todos pensando en riesgos existenciales. Entonces nadie fue a las conferencias había una persona fascinante de Brack que hablaba de cómo un programa para limpiar el agua, lo estoy nombrando mal ahorita, pero un programa ahí de agua. Y era espectacular, con un impacto espectacular, y éramos como 3 personas. Pero entonces, pues yo me pregunto como por qué, porque yo he reflexionado sobre esto y yo sí creo que hay un lugar para hablar de riesgos existenciales en América Latina. Y ahí cómo se ata es riesgos existenciales, cambio climático. Sí, Si en algún momento nos va a fallar los cálculos y yo no sé mucho de cambio climático, pero quizás una de las cosas inmediatas para hacer es recuperar la selva amazónica, ¿no? Y reforestar y sí. reforestar y reforestar. Me imagino, eso es un tema completamente ajeno a mí, pero creo que por ahí habría un argumento para hablar de riesgo existencial, ¿no? Pero de resto, las otras cosas que se hablan en el movimiento, pues yo creo que se han deschavetado un poco, pero de todas maneras, digamos, yo sí les reconozco con el tiempo algo muy valioso y es, a ellos fueron los primeros que yo oí hablar de riesgo por inteligencia artificial. Justo. Hace 15 años estaban hablando de eso, ¿no? Y entonces eso me hace pensar que cuando hablan del riesgo de que caiga un meteorito, pues quizás es un riesgo real, ¿no? Claro, Se les sí. ha criticado porque los cálculos que hacen pues ya no tienen rasero empírico, son demasiadas estimaciones, el error se acumula demasiado, entonces eso ya no habla de nada. Justo. Pero entonces ahí yo ya te di todo mi argumento de yo dónde estoy posicionado ahí. ¿Por qué decides tú no hablar de riesgos existenciales? Vale, vale. Sí, buena pregunta. Vamos a ver, yo, por un lado, tengo que decir que me alegro mucho de que haya gente trabajando en riesgos existenciales. A mí me encanta que gente esté investigando. Una persona que te recomiendo, de hecho, para el podcast es Juan García, que es el investigador jefe en Olfed, es Alliance to Feed the Earth in Disasters, alianza para alimentar a la Tierra en caso de un invierno nuclear, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, es interesantísimo. Yo siempre digo, ¿cómo me alegro de que Juan esté haciendo ese trabajo? Porque, claro, no es prioridad para nadie, ¿no? Pero como ocurra, Claro. ¿cuánto nos alegraremos de que alguien ya hubiera pensado algo en ello, ¿no? Y lo mismo ocurrió también con prevención de pandemias. El altruismo eficaz estaba había gente muy interesada en prevención de pandemias antes de COVID, cuando era algo muy minoritario, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo muy valioso en que haya gente trabajando en riesgos tal vez poco probables, pero de consecuencias terroríficas, ¿no? Y me parece una de las bellezas de este concepto del altruismo eficaz. ¿Cuál es el problema y las críticas? Pues sí, evidentemente, claro, si yo te hago un cálculo de servilleta y mi conclusión al final es que solo debería preocuparme por la inteligencia artificial porque es el único problema, pues evidentemente no, hay otros problemas y hay niños que mueren todos los días por enfermedades prevenibles y no podemos sacar las cosas de proporción, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que quedarnos con lo bueno de este interés por estas preocupaciones desatendidas. Esto, yo creo que una de las cosas menos comprendidas del altruismo eficaz es algo de lo que todavía no hemos hablado, ¿no? Que es este modelo de priorización de causas o de problemas, ¿no? Y dice que para tener un mayor impacto tiene sentido priorizar problemas que sean grandes, solucionables o tratables y desatendidos. Y este desatendido es clave. Lo más popular, o sea, todo el tema de electrificación, coche eléctrico, trabajar ahí, añadir más personas ahí, no va a cambiar prácticamente nada, porque ya hay miles de millones de dólares, talento talento a raudales, ¿no? Y sin embargo, los problemas desatendidos, desde la malaria y la deficiencia de vitamina A hasta estos riesgos un poco más remotos, son donde poner recursos adicionales puede tener un gran impacto, ¿no? Entonces, esa filosofía lleva a que siempre haya gente en el ámbito del altruismo eficaz dedicada a cosas que suenan extrañas, ¿no? Y se puede hacer una caricatura del altruismo eficaz como, no, esta gente solo hace cosas extrañas. No, porque esta gente incluye a GiveWell,
que ya estima que ha salvado 200.000 vidas en los países más pobres, previniendo enfermedades gravísimas, ¿no? Como la malaria, las peritonitis por vacunas o la deficiencia de vitamina A, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay espacio para todo. ¿Por qué yo en el libro no he decidido hablar de riesgos existenciales, por ejemplo? Porque al final yo aposté por un libro que transmita con claridad una única idea y descarte todo lo que no ayude a construir esa idea. La idea que mi libro transmite es que tenemos el poder de salvar vidas, que es algo inconcebible, ¿vale? Realmente pensamos que las vidas solo las salvan los médicos o los bomberos, pero no es así. Una persona de clase media o de clase media alta tiene la capacidad de ayudar a miles de personas y posiblemente de salvar vidas. En España, desde luego, el español medio, simplemente donando un porcentaje moderado de sus ingresos de forma regular a lo largo de su vida, puede acabar salvando varias vidas. Y mi reflexión es que cuando lleguemos a nuestros últimos días, ¿hay algo de lo que nos sentiríamos más orgullosos que de poder decir yo salvé X vidas? Yo creo que no. Entonces, esa es la idea que yo he utilizado como eje para el libro, ¿no? Y a partir de ahí explico por qué la efectividad es esencial para conseguirlo, explico con datos, con mapas, con gráficas, por qué esto es así, por qué es cierto que podemos salvar vidas, ¿no? ¿Cómo es posible que no lo estemos haciendo? ¿Por qué los argumentos para no ayudar o ayudar a medias no son muy convincentes? ¿Y cuál es la alternativa que, gracias a estos pioneros del altruismo eficaz, hoy podemos aprovechar, ¿no? Entonces, yo he decidido centrar mi libro en la pobreza y la salud global y salvar vidas, pero, insisto, me alegra mucho que haya otra gente trabajando en otras áreas y lo bonito de estas ideas del altruismo eficaz es que, aplicadas como un método científico, ¿no?, a la resolución de problemas, permiten que haya gente que prioriza diferentes aspectos, ¿no? Algunos nos centramos en, yo lo explico como los humanos que vivimos hoy, y hay otros que se plantean el futuro, mucho más. ¿Cómo garantizamos que siga habiendo una buena sociedad en el futuro, ¿no? Otras han ampliado el círculo moral hacia los animales no humanos, por ejemplo. Me parece interesantísimo que haya gente centrada en ello, ¿no? Y creo que el funcionamiento, la realidad de las granjas industriales, yo creo que es una de las tragedias éticas de nuestro tiempo, ¿no? Es invisible, pero es gravísimo. Me encanta que haya gente trabajando en ello, ¿no? Entonces, ojalá en el futuro, te diría incluso, pueda escribir otros libros dedicados a presentar estos otros problemas que merecen atención también. Qué bueno, qué bueno. Ojalá lo hagas y nos ayudes a traducir eso y a abrir un debate también sobre eso, porque creo que la transición hacia el bienestar animal es súper, súper interesante, súper valiosa y genera unas preguntas que hasta donde yo sea no se terminan de resolver, ¿no? La comparabilidad, cuántos animales se pueden salvar que son equivalentes con un humano, ¿no? Bueno, un montón de cosas que son muy... Bueno, y esto, la intertemporalidad también, ¿no? Eso ya era un problema filosófico hace rato, ¿no? Lo La es. justicia intergeneracional. Pero como lo cuentas, de nuevo, me confirma que creo que tu público es el público de los emprendedores que leen estas cosas y que se convencen por argumentos sólidos, ¿no? Los que se pueden proyectar con el tema del interés compuesto, ¿no? Y dicen, si esto es así, si mis ahorros funcionan así, mi ética también podría funcionar así. Absolutamente. Yo a veces digo que nuestro público es la gente que cuando un argumento es convincente, aunque resulte incómodo, cambia su comportamiento. Claro. Hay gente que cuando un argumento es convincente, si resulta incómodo, prefiere ignorarlo o recurrir a un ad hominem, ¿no?, a algún argumento distinto para dejar de pensarlo, encontrar la pega, criticar a la persona. Pero si los argumentos te convencen, creo que aquí hay argumentos sólidos para básicamente lo que decía de ayudar más y mejor, ¿no? Tan sencillo como eso, ayudar más y mejor. Bueno, Pablo, quiero pasar ya aquí a las últimas preguntas que te quería hacer hoy en nuestra conversación. Me estoy dando cuenta que fue como una cosa entre una conversación fluida y con estructura, lo cual Perfecto. me parece que ha salido muy bien. Digamos, una de las cosas que más quiero saber de ti es como cómo has sacado adelante tu organización. Al final, esto es un emprendimiento, esto funciona como cualquier otra empresa, ¿no? Tiene que dar rentabilidad, tiene que pagar las cuentas, ¿no? Tiene que dar flujo de caja. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Cómo ha sido esa experiencia sacando adelante una empresa? Sí. ¿Quieres que me refiera a empresas anteriores o a ayuda efectiva específicamente Ayuda ahora? efectiva. Vale. Bueno, Ayuda Efectiva es una fundación, con lo que es una organización sin ánimo de lucro,
Lo que no significa que no tenga costes, porque, Correcto. como hemos hablado, yo quiero tener un equipo profesional. Yo quiero un equipo al que le puedo exigir. Un equipo en el que puedo contratar idealmente a gente muy competente, ¿no? Y que esté motivada con el proyecto y que pueda. Y que no necesite buscarse actividades complementarias, sino que pueda vivir suficientemente bien trabajando en este proyecto, porque el proyecto es importante y lo merece, ¿no? Merece esos recursos de calidad. Entonces, la primera fase fue el arranque. Yo sabía que iba a tener que pagar algunos costes de personal desde el momento inicial. Entonces, yo por suerte estaba en una posición personal muy buena porque había sido emprendedor, había vendido alguna empresa anteriormente y busqué en mi entorno a otros emprendedores, inversores de capital riesgo que quisieran poner conmigo dinero a fondo perdido para arrancar esta fundación. O sea, gente que dijera, yo no voy a obtener un retorno financiero de este dinero, lo voy a donar a ayuda efectiva porque creo que esto va a acabar generando un retorno humano. No me va a beneficiar a mí, me va a beneficiar a otros, pero estoy en un momento de mi vida en que eso me importa. Me importa porque, por lo que sea, oye, mis necesidades básicas están cubiertas y quiero hacer algo por los demás. Entonces, pude arrancar con capital local, primero, de donantes locales que me ayudaron a poner en marcha la fundación. A partir de ahí, la fundación evidentemente tiene gastos cada año, ¿no? Entonces, ¿cómo los financiamos? Por un lado, a toda la gente que dona con ayuda efectiva, nosotros les permitimos con total transparencia que decidan qué porcentaje de su donación se va a destinar a financiar los programas humanitarios más efectivos, mosquiteras, vitamina A, incentivos a la vacunación, y qué porcentaje quieren destinar a apoyar nuestra labor. Nunca se mezclan esas dos cifras, ¿vale? Transparencia absoluta, que esto es algo, yo prácticamente te diría que no conozco ninguna otra ONG o fundación en España que lo haga así, pero para nosotros es vital que el donante decida. Entonces, en todas las donaciones de importe pequeño, de hecho, es que permitimos que el donante diga, no, yo voy a donar el equivalente a $10, yo quiero que el 100% vaya a los programas. Perfecto, ningún problema. Nosotros permitimos que lo hagan. Al final, de media, los donantes que donan con nosotros están destinando aproximadamente un 8% del total donado a apoyar nuestra labor. Y eso cubre ya más de la mitad de nuestros gastos anuales, te diría. Y para la otra mitad hemos tenido la suerte de que una fundación americana importante, muy alineada con el altruismo eficaz que conocerás, que se llama Open Philanthropy, nos apoye. ¿Y por qué nos apoya Open Philanthropy? Ellos nos ven como un elemento multiplicador del impacto, ¿no? Es, al final, si ayuda efectiva tiene una estructura que ahora mismo cuesta al año $250,000, digamos, ¿no? Pero ya este año va a destinar $2 millones a los programas más efectivos, ¿no? El cálculo que hace Open Philanthropy es, oye, claramente interesa que esta organización exista porque con un coste de 250 llegan 2 millones a programas efectivos. Si esta organización no existiera, ¿cuánto llegaría a programas efectivos? Pues te diría que en España no llegaría prácticamente nada, ¿no? Entonces, tenemos la suerte de tener ese apoyo, pero mi aspiración es que según va incrementándose el volumen que destinamos, simplemente esas donaciones que nos hacen yo los llamo los donantes de diario, que deciden dedicar un porcentaje a apoyar nuestra labor, sean suficientes ya para cubrir nuestros gastos. Pero tienes también otras iniciativas que yo imagino que también generan ingresos y es el sello, ¿no? El sello de la El empresa. sello, bueno, sí, a ver, está generando ingresos, pero solo por esa misma mecánica, porque no lo estamos ofreciendo como un servicio a las empresas, sino que en su lanzamiento, simplemente lo que hemos hecho es tenemos un sello que certifica si las empresas que se quieren adherir están destinando un porcentaje mínimo de sus ingresos a los programas más efectivos. Estas empresas es cierto que en sus donaciones destinan entre un 5 y un 10% también a apoyar nuestra labor, ¿no? Con lo que también nos está ayudando, pero no es una parte significativa hoy en día. Espero que eso crezca más, pero sí, yo creo que para mí lo ideal es que los donantes quieran de buena gana decir, oye, este es un proyecto al que yo me quiero adherir, quiero que este proyecto exista, quiero que este proyecto crezca. Entonces, para mí destinar un 90% a los programas, por ejemplo, y un 10% a sostenimiento de la fundación tiene todo el sentido del mundo, porque no solo consigo impacto, sino que ayuda a que más personas conozcan estas ideas y ese impacto se multiplique, ¿no? Entonces, para mí lo ideal es que el sostenimiento de ayuda efectiva sea posible a partir de miles de donantes, ¿no? En lugar de solo unos pocos, porque eso es algo mucho más sostenible de cara al futuro. Entonces, Claro. en ese sostenimiento sí que participan las empresas que ya han obtenido el sello de ayuda efectiva, que ya son 17, lo lanzamos hace unos meses, así que estoy contento, y miles de pequeños donantes particulares. Yo, yo, yo sueño con muchas colaboraciones en España y en América Latina. Entonces, yo
aquí como todo el mundo, con- con- por obvias razones, admira a Rappi, ¿no? No sé si conoces esta empresa de delivery Vale. que nació en Colombia, pero pues ya están en toda América Latina, son un unicornio, bueno, son muy buenos. Yo siempre sueño, el día que Rappi me compre hacer una filantropía de alto impacto, todos me van a comprar hacer una filantropía de alto impacto, porque todos queremos ser como Rappi. ¿Cómo es eso para ti? ¿Con quién te quieres hacer una colaboración que todavía no ha pasado? Claro, a ver, a mí uno de mis sueños va por otra vía, pero a mí me encantaría que la Fundación Amancio Ortega, fundador de Zara, Claro. mayor multimillonario español, decidiera dedicar al menos una parte de su portfolio de ayuda a lo más efectivo, ¿no? Y poder colaborar con ellos para asesorarles, para ponerles en contacto con los mejores expertos internacionales, para que puedan participar, auditar incluso ellos los proyectos, ¿no? Para mí sería un impacto enorme ese dinero de algunas grandes fundaciones españolas que sinceramente tiene impacto, pero podría tener mucho más, ¿no? Claro. Me encantaría poder colaborar para dirigir al menos una parte de ese portfolio hacia lo más efectivo. Creo que tendría un impacto enorme y creo que transformaría en el fondo toda la cultura filantrópica española, que ahora mismo es muy aleatoria. Tú comentabas esa idea de que la gente elige las causas y elige las causas pues por lo que les ha tocado cerca o por un brainstorming, ¿no? Realmente es que es así de poco sofisticado, ¿no? Cuando sería interesantísimo que la elección de causas se hiciera por un proceso racional, ¿no? Comparativo, de priorización, de qué está desatendido, dónde puedo mover más la aguja, tener un impacto adicional, ¿no? Entonces, a mí me encantaría colaborar con otras grandes agentes de la filantropía para cambiar esa cultura, ¿no? Introducir estas variables. Para mí eso sería uno de los sueños, desde luego. Increíble. Ojalá, seguramente va a pasar. Bueno, Pablo, yo ya, digamos, quedé con un montón de información valiosísima, muy contento porque nunca habíamos hablado, ¿no? Contigo tranquilos, largo tiempo, pudiendo como realmente compartir las experiencias de qué es hacer parte como de esta carrera profesional. Pero entonces quería ya terminar como pidiéndote alguna recomendación de las cosas que estás oyendo, de los libros que estás leyendo, algo que crees que sería bonito y divertido compartir con alguien para después hablar de eso. Sí, mira, siempre tengo un sesgo hacia lo reciente, ¿no? Enorme, pero me está gustando mucho un libro, no sé si ya lo has leído, en inglés es Seeing Like a State. Estará traducido tipo mirando como un estado. Wow, por ¿Lo supuesto. leíste ya o no? Wow, qué chévere que estés leyendo eso, claro. Pues es que eso es un clásico de las ciencias sociales, entonces Exacto, yo exacto. incluso hablo de ese libro con alguna regularidad. Perfecto, pues he llegado tarde yo, porque claro, yo no venía de las ciencias sociales, entonces ahora tengo que recuperar terreno respecto a ti, pero lo estoy leyendo, me está gustando mucho. Un clásico que imagino que habrás leído también, Poor Economics. Poor Economics es muy interesante. Hay otro que Bueno, es Portfolios of the Poor. No sé si Portfolios of the Poor lo has no, leído. pues no. Pues mira, ahí te aporto algo. Portfolios of the Poor es un análisis muy práctico de cuáles son los portfolios financieros de la gente más pobre, ¿no? Y cómo son mucho más complejos de lo que se pensaría desde fuera, ¿no? Es como, oye, cada mujer tiene un préstamo que debe, pero otro que ha prestado, más un círculo con varias vecinas, ¿no? Realmente hay mecanismos financieros informales muy complejos que dan mucha visibilidad en cuanto a cómo se sobrevive en pobreza, en el fondo, ¿no? Y cuántos nexos hay que no vemos desde fuera. Entonces, es bonito porque es muy concreto y te da una buena visión de cómo es vivir en pobreza extrema. Entonces, Portfolios of the Poor es uno que recomiendo. ¿Y de quién es? No recuerdo ahora mismo, te lo busco Ahorita la buscamos. Sí, y te digo, chévere. sí. Bueno, Pablo, pues nada, muchísimas gracias por sacarme tiempo para pasar una mañana súper divertida acá desde Medellín. Sigamos en contacto, de verdad que todo lo que yo te pueda ayudar para que tu libro y tus ideas lleguen aquí a Colombia y América Latina, lo haré, mejor dicho, con todo el gusto. Nada, fantástico. Me has dado las gracias muchas veces, pero yo quiero dártelas a ti porque, bueno, primero por crear este espacio, segundo por todo lo que haces, cómo vas probando, experimentando, intentando sacar iniciativas adelante y porque la conversación ha sido un auténtico placer. Y desde luego me encantaría que hemos hablado de alianzas, que seamos aliados en esto, que podamos hacer cosas juntos,
que podamos impulsar las ideas en Colombia, que podamos participar tal vez en algunos eventos juntos. O sea, creo que está todo por hacer, como comentabas, y espero que podamos ir dando los primeros pasos. Bueno, espectacular. Yo más tarde te escribo para contarte las ideas de a quién le podemos dar tu libro y bueno, seguimos adelante. Muchas gracias. Maravilloso, maravilloso, Andrés. Ahí hablamos entonces. Voy a parar la